Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y bueno, continuando con el título de este mes, Preparando mi corazón para la cena del Señor, y que tiene como subtema, Más que un carpintero, hoy nos toca ver Jesús, el Mesías prometido. Y está basado, o tenemos como base, Daniel capítulo 9, verso 22 al 24, que a la letra dice así. Y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo, porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras, para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad y establezcan para siempre la justicia. Sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Aquí queremos destacar que Daniel, amados hermanos, quiero destacar que recibió respuesta inmediata a su oración. De acuerdo como lo dice Isaías, capítulo 65, verso 24, dice, antes que clamen, yo responderé, mientras aún estén hablando, yo habré oído. Y eso lo vemos ahora aquí en Daniel. Amados hermanos, las 70 semanas significan un día por año, o sea, 490 años. Al final de este periodo se ofrecería un sacrificio que expiaría plenamente el pecado y produciría justicia eterna para la justificación completa de todo creyente. Bueno, los judíos en la crucifixión de Jesús cometerían ese crimen por el cual se colmaría la medida de su culpa y sobrevendrían angustias a toda la nación. Por eso, todas las bendiciones otorgadas al hombre pecador vienen por el sacrificio expiatorio de Cristo, quien sufrió por los pecados de una vez y por todas. Eso sí queda claro. Ahora, siendo justo, va por los injustos para llevarnos a Dios, santos y limpios. Ahora, aquí 70 semanas, amados hermanos, no significan estrictamente o necesariamente semanas de 7 días, ni tampoco semanas de 7 años u otros 7 periodos de tiempo. La palabra hebrea para 7 es Shabua, que significa una unidad de medida. Sería comparable como decir docena. Cuando esta palabra aparece sola, puede indicar una docena de cualquier cosa, pero en este pasaje, 70 semanas significan 70 sietes. Puede ser 70 sietes de cualquier cosa. Podrían ser unidades de días, meses o años. Pero en el contexto de este versículo, estaba claro que Daniel había estado leyendo a Jeremías sobre años y 70 años. Entonces, Jeremías había estado predicando y escribiendo que el cautiverio duraría 70 años. Y los 70 años del cautiverio eran el castigo específico por haber violado 70 años sabáticos. Y eso lo veríamos en otra ocasión. Entonces, esos 490 años, Israel había violado exactamente 70 años sabáticos. Así que irían al cautiverio por 70 años. Y dice el libro de Crónicas, en su segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 21, para que se cumpliera la palabra del Señor, dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Bueno, quiero enfocar un poquito más la estructura de esta profecía y se los voy a decir así. Una semana es igual a 7 años. 70 semanas entonces es igual a 490 años. Y las 70 semanas, hermanos, están divididas en 3 periodos. Un periodo de 7 semanas, un periodo de 62 semanas y un periodo de una semana. ¿Sí? Y eso suma 70 semanas. Entonces, las 70 semanas o los 70 siete responden a 2 preguntas. El reino de Israel no vendría inmediatamente y las 70 semanas debían seguir su curso. Entonces, estos 77 se encajan en los tiempos de los gentiles o de las naciones y transcurren simultáneamente con todo el mundo. Y están divididas o separadas para encajar en los tiempos de los gentiles. Ahora, amados hermanos, cuando dice que se han determinado 70 semanas determinadas, así,
Determinadas significa literalmente cortadas. O sea, que los 77 iban a ser cortados o separados, como los versículos siguientes lo indicarán. Y así puede usted leer todo el capítulo 9 de Daniel y usted podrá darse cuenta de lo que le estoy comentando. Ahora, la semana 70 concierne a tu pueblo, refiriéndose al pueblo de Daniel. Ese pueblo sería Israel y concierne también la santa ciudad, o sea, la Jerusalén. 6 cosas tienen que llevarse a cabo en este periodo de las 70 semanas o de los 490 años. 1. Terminar la prevaricación, o sea, poner fin a la transgresión. Se refiere a la prevaricación de Israel. Eso es lo que se refiere, porque dice Zacarías capítulo 12, verso 10, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Y también Zacarías en el capítulo 13, verso 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Quiero aclararles que este manantial aún no ha sido abierto. No ha sido abierto. Entonces, 2. Poner fin al pecado. Los pecados nacionales de Israel llegarán a su fin en la segunda venida de Cristo. Ellos serán estrictamente igual a cualquier otro pueblo o cualquier otra nación. Ellos son pecadores como individuos y como nación, amados hermanos. Como nación, Israel ha cometido muchos errores, tal como otras naciones, pero Dios pondrá fin a esa situación de pecado y de maldad. Claro que sí. Ahora, 3. Expiar la iniquidad. Durante este periodo de las 70 semanas, Dios ha provisto una redención por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Esta redención, por supuesto, es tanto para los judíos como para los gentiles. Y eso ya nos tocó. Gracias a Dios que nos alcanzó a través de la muerte de Jesucristo. 4. Traer justicia perdurable o eterna. Esta frase se refiere, hermanos, al retorno de Cristo al final de los 490 años para establecer su reino milenial. 5. Sellar la visión y la profecía significa que todo se cumplirá, lo cual vindicará esta profecía, así como todas las demás profecías de la Biblia. O sea, será cumplida en su totalidad. Y 6. Ungir al Santo de los Santos. Este evento, hermanos, se refiere a la unción del lugar santísimo del templo, del reino milenario, acerca del cual escribió Ezequiel en los capítulos 41 al 46, que me gustaría que lo checaran ustedes, lo vieran, para que lo puedan comprobar. Entonces, como punto de partida, para este periodo de 490 años, mis hermanos, es esencial para una comprensión correcta de la profecía que consideremos que este periodo se proyectó en los llamados tiempos de las naciones, o sea, de los gentiles, y debe encajar en la historia secular y originarse en alguna fecha relacionada con los tiempos de las naciones. Eso es así. Claro, por supuesto, ha habido muchas sugerencias para un punto de partida. Por ejemplo, el decreto de Ciro, que vemos en Esdras 1 del 1 al 4. El decreto de Darío, que vemos en Esdras 6 del 1 al 12. El decreto de Artajerjes, que es en el 7º año de su reino y que vemos en el capítulo 7 de Esdras, del verso 11 al verso 26. Pero el decreto de Artajerjes del 20º año de su reinado, que vemos en Nehemías 2, 1 al 8, satisface los requisitos del versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Porque este mandato para reconstruir la ciudad de Jerusalén, amados hermanos, fue promulgado en el mes de Nisán del año 445, o sea, 445 años antes de Cristo. Y ese sería entonces el punto de partida. Claro que sí. Porque las primeras 7 semanas de 49 años nos llevan al año 397. Y el libro de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, que nos dice que estos fueron los tiempos angustiosos mencionados en el verso 25 del capítulo 9 de Daniel, tiempos de los que fueron testigos Nehemías y Malaquías. Claro. Ahora, en esta división natural vienen las 62 semanas, o sea, los 434 años que nos llevan al tiempo del Mesías. Algunos han efectuado ciertos cálculos que muestran que desde el primer mes de Nisán
al 10 de Nisan, desde el 1 del Nisan, perdón, al 10 de Nisan, o sea, el 6 de abril del año 32 después de Cristo, habría un periodo de 483 años. Hasta ahí se cumplirían, equivalente a 69 siete, o sea, 69 semanas de años. En este mismo día, Jesús entró en Jerusalén ofreciéndose por primera vez, amados hermanos, pública y oficialmente como el Mesías prometido, como el Mesías que venía a salvar y a liberar al pueblo de Israel. Después de las 69 semanas, o sea, de los 483 años, se cree que hay una pausa de tiempo. Y de esa manera, entre la semana 69 y la semana 70, hay dos eventos de máxima importancia. Uno, el Mesías será muerto. Esta fue la crucifixión de Cristo y el gran misterio y la verdad del Evangelio. De acuerdo a lo que dice Mateo 16:21, que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y lo completamos este mensaje del Evangelio en Juan 3:15, cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El segundo evento que aquí vemos es de gran importancia. ¿Por qué? Porque fue la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito fue ese instrumento del que se menciona ahí en la lectura que tuvimos de Daniel 9. Entonces, siguiendo el esquema que yo les comentaba, la semana final, o sea, la semana 70, es un periodo de 7 años que se proyecta hacia el futuro y no sigue cronológicamente las otras 69 semanas. Este intervalo entre la semana 69 y la 70 es la época de la gracia desconocida por los profetas y es la que estamos viviendo. Efesios 3 del 1 al 12 y primera carta de Pedro capítulo 1 del verso 10 al verso 12 nos explican perfectamente esa parte de la gracia. Así que la semana 70 es escatológicamente el periodo del tiempo final de esta profecía y aún está por cumplirse. Mis hermanos, el príncipe que se menciona ahí es romano, es el cuerno pequeño de Daniel 7. Y es la bestia que habla Apocalipsis 13. Después de que la iglesia sea removida de la tierra, él hará un pacto con Israel. Israel va a aceptar ese pacto lo va a aceptar a él como su Mesías. Pero, a la mitad de la semana de años, él romperá su pacto con Israel colocando una imagen en el templo. Apocalipsis 13 lo menciona, y esta será la llamada abominación desoladora o el horrible sacrilegio citado en Mateo 24:15. Amados hermanos, quiero decirles, para ir terminando, que usted y yo estamos viviendo en la época en que la gracia salvadora de Dios se expresa en el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Y la semana 70 de Daniel, la gran tribulación como el Señor Jesús la llamó, todavía debe tener lugar en el futuro. Posiblemente algunos de nosotros no nos toque verla, y seguramente no, pero a quienes les toque vivirlo será algo difícil. Pero nosotros tenemos que estar preparados precisamente porque después de todo eso vendrá el reino milenial donde nosotros podemos estar con Jesús perfectamente bien liberados de todo esto, porque Él es el Mesías prometido, el que va a liberar, el que va a salvar a su iglesia. Entonces, hermano, quiero concluir diciéndolo, si esto que hemos platicado de este capítulo 9 de Daniel sería una buena sugerencia que le doy, que vuelva usted a leer todo el capítulo y estúdielo. Trate de compararlo con lo que hemos leído hoy. Y si surgen preguntas o algunas dudas al respecto, póngase en contacto con su pastor para tener una mejor visión de la profecía. Y entonces podamos comprender el porqué de la semana 70 y por qué Él es el Mesías prometido, porque Jesús es el Mesías prometido. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros.